Muy buenas tardes, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la carrera de Derecho. Estamos cursando el primer semestre paralelo A y la asignatura es Historia y Filosofía del Derecho. Nuestra tutora es la abogada María Soledad Vela, magíster, y vamos a tratar el tema La Revolución Americana y el Derecho Indiano. Los integrantes del grupo número 4 está conformado por Carles Vince, Francisco Javier, Espinosa Cosme, Ginger Nicole, García García, Gema Lisbeth y García Pico Mario César. ¿Qué es la Revolución Americana? La Revolución Americana fue un evento fundamental de la historia mundial. Desafió y socavó el poder absolutista de las monarquías europeas, contribuyendo al estallido de la Revolución Francesa. También dio forma al desarrollo de sistemas modernos de gobiernos basados en los principios ilustrativos del republicanismo, soberanía popular y separación de poderes. La Revolución Americana comenzó a mediados de la década de 1760 como una rebelión de los colonos británicos que vivían a lo largo de la costa este de América del Norte. Terminó en 1789 con la creación de una nueva nación respaldada por una constitución escrita y un nuevo sistema de gobierno. Su ejemplo mostró que las revoluciones pueden tener éxito y la gente común puede gobernarse a sí misma. A continuación continúa la compañera Espinosa Cosme Ginger Nicole. La Revolución Americana, que se desarrolló en 1775 y 1783, se presentarán por causas que dieron origen a esta revolución, seguidamente los eventos importantes o los gestores o protagonistas. En la época que se desarrolló y por último las consecuencias que trajo no solo para Norteamérica, sino para el mundo. Vamos a hablar de las causas. Las 13 colonias que establecieron a partir de 1620 en Jamestown, en Virginia, y en 1773 en Georgia, en la costa atlántica de América del Norte, que deciden independizarse de la Gran Bretaña, motivados por las siguientes circunstancias. La influencia de la Ilustración de los derechos naturales del hombre. Dos, en la década de 1750, que se llevó la guerra de Gran Bretaña y Francia, presentándose también en Norteamérica. Donde los británicos salieron presentándose también en Norteamérica, triunfantes, y pronto implantaron políticas para controlar y financiar su vasto imperio. Tres, el establecimiento de impuestos lesivos a la burguesía colonial, la ley del azúcar en 1764, la ley monetaria, la ley de alojamiento y la ley del timbre, donde existía la compra de sellos reales para todos los documentos legales, periódicos, licencias y contratos de arrendamiento. La masacre de Boston, que ocurrió el 5 de marzo, donde incrementó tras los disparos de un grupo de soldados, donde realizaron contra un grupo de civiles que estaban creando disturbios. Esta reyerta dejaría el saldo de 6 personas muertas, donde los colonos utilizaron este evento a su favor, denunciando la falta de tolerancia demostrada por las milicias británicas. 5, el sentimiento independentista de algunos dirigentes, que fue el más eficaz. Él ayudó a organizar a todas las colonias, comités que llegaron a ser la base de un movimiento revolucionario en 1773, donde el movimiento atrajo a todos los comerciantes coloniales que estaban dispuestos por Gran Bretaña, que intentaban reglamentar el comercio de té. Le doy paso a la compañera Gemma. ¿Qué pasa? No se le escucha. Perdón. Ya. Buenas tardes. Mi concepto sobre la Revolución Americana, también conocida como Guerra de la Independencia, tuvo lugar entre los años 1775 hasta el año 1783.
Lugar en las 13 colonias de Américas del Norte. Esta lucha, este movimiento fue una lucha por la libertad y la independencia, liderada por figuras como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Paul Revere, Patrick Henry y Samuel Adams. Estos son algunos de los personajes que destacaron durante la Revolución Americana, cada uno desempeñando un papel fundamental en la lucha por la independencia. A continuación, le cedo el paso al compañero Mario César. Bueno, ¿qué podemos hablar de lo que es la Revolución Americana? Que fue un alzamiento político, como dijo mi compañero, de las 13 colonias británicas. Esto se dio, como dijo, en 1775, que estalló lo que es en una guerra. Adicional a esto, un siglo más tarde comenzó lo que fue la revolución. Gracias a esto empezó la revolución también en lo que es Europa Central, a raíz de la desintegración de lo que es la monarquía. Adicional a esto, se puede decir que la Revolución Americana tuvo un impacto significativo en lo que es también lo que es el derecho indiano, que fue un momento crucial en la lucha por la libertad y la igualdad, y esto abrió nuevas oportunidades para los pueblos indígenas de América. A continuación, mi compañero, que no recuerdo el nombre, Javier, creo que se llama. Ya. Como cada uno de los compañeros ya dio su aporte sobre la Revolución Americana, y está más que clara que cada uno tiene su propio criterio y es muy importante para el aporte que tenemos de nuestra tarea. Continuando con el orden, hablaríamos asimismo cada uno sobre el derecho indiano. ¿Qué es el derecho indiano? Podemos hablar del derecho indiano como el conjunto de leyes y normas creadas por la monarquía o por figuras políticas subordinadas a sus designios, cuya unión creaba un derecho especial para que las dependencias americanas, aunque por parte también podemos hablar del derecho indiano como todas aquellas leyes que se aplicaban en la India, incluyendo tanto normas castellanas como bulas papales o incluso algunas normas propias de la comunidad nativa. En total, podemos hablar de las siguientes fuentes principales en las que se basa el derecho indiano. Leyes creadas tanto en la península como en las Indias que intenten afectar efectivamente a las Indias. Las llamadas costumbres criollas, siendo la costumbre nacida en el régimen jurídico de las Indias. Todas las costumbres anteriores de la llegada de los españoles que no sean contrarias a la religión o al resto de ordenamiento indiano. Dentro de las principales características del derecho indiano se destacan las siguientes. El derecho está muy unido a la religión, ya que una de las peticiones del Papa al darle los derechos a los reyes españoles fue el evangelizar a toda la población. Es por ello que los nativos que practicaban el cristianismo eran los mejores vistos. Las normas trataban mucho en ser válidas, ya que se legislaba en la península después de ser revisada en las Indias, y a veces se devolvían al rey para su revisión. La mayoría de las normas iban rígidas a la organización de las instituciones, legislando poco sobre materia privada. El derecho indiano intentaba proteger al nativo frente a los abusos de los europeos, aunque la realidad era distinta. El derecho indiano intentaba crear casos individuales, ya que cada persona era única por su raza, su economía o por su estatus social. Esto no tenía por qué ser malo para las clases menos favorecidas, pero en la práctica siempre se causaba una diferenciación que beneficiaba a los peninsulares y castigaba en mayor medida a los colonos. La moral cristiana estaba muy unida al derecho indiano, ya que como hemos mencionado, las normas debían ser cercanas a la doctrina del Papa. En sí, el derecho indiano, en sentido amplio,
incluye el derecho castellano, las costumbres indígenas, las bulas, las capitulaciones entre corona y los descubridores y colonos, y la costumbre criolla. A continuación, continúa hablando más del tema la compañera Ginger Espinosa. El derecho indiano nos dice que es aquel derecho que rigió en las Indias occidentales durante el periodo de dominación de la corona española. Podemos dar dos tipos de conceptos, un estricto y un restringido, y un concepto amplio de las personas. En su concepto estricto, nos referimos a él como las leyes de Indias o derecho especial de Indias, definiéndolo como un conjunto de leyes y disposiciones de gobierno promulgada por los reyes y por otras autoridades subordinadas a ello para establecer un régimen jurídico especial de las Indias. Y en su sentido amplio lo podemos definir como el conjunto de reglas jurídicas aplicables en Indias, es decir, además de la legislación especial de Indias, el derecho indiano en sentido amplio, que incluye aquel derecho castellano, la costumbre indígena, las bulas pontificias y la costumbre criolla. El derecho indiano presenta las siguientes características. Es un derecho esencialmente evangelizador. El Papa le había entregado esas tierras a los reyes católicos con la condición de que debían evangelizar estos territorios. La impronta religiosa hizo que España en cada acto dejase evidencia de esta particularidad y estando profundamente convencida solventó en aquella reconquista peninsular contra el musulmán y posteriormente trasladó aquel espíritu al continente de España. Es un derecho sistemático. La legislación indiana posee una aparente falta de sistematización, es decir, carece de una unidad, donde son normas dispersas sin una sistemática, ajeno a la teorización. Se trató de poner un poco en orden con la famosa recopilación de leyes de India en el año 1680. Es un derecho casuístico, esto porque las normas que emanaban desde la península ibérica no coincidían de forma automática en el mundo, ya que estas normas eran revisadas por las autoridades americanas, y si a juicio de estas aquellas resultaban injustas, se les solicitaba al rey que la revisara. Esto trae como consecuencia una gran cantidad de disposiciones, ya que legislaba sobre cada concreto en busca de generalizar la solución adoptada. Es un derecho que tiende a predominar al derecho público sobre el derecho privado. Principalmente se refería a normas administrativas, tales como la organización de virreinatos, gobernaciones reales y audiencias, con una tendencia asimiladora y uniformista. Los monarcas castellanos buscaron que la vida jurídica indiana quedara estructurada en base a las concepciones peninsulares. Sin embargo, las instituciones adquieren una serie de modalidades propias del ambiente geográfico, social y económico indiano. Esto es un derecho que tendía a la protección de aborigen, esto en virtud de los abusos cometidos por los conquistadores. Es un derecho fundamentado en el principio de la personalidad del derecho. Este derecho considera que las circunstancias personales de los súbditos, es decir, a cada individuo, se le aplica el derecho indiano de acuerdo con sus circunstancias personales, a fin de dar a cada cual lo que corresponde. Se distingue entre razas, estatus nobiliario, profesión u oficio. Le doy el paso con la compañera Gemma. Se dice que el derecho indiano es aquel derecho que rigió en las Indias occidentales durante el periodo de dominación de la corona española. También el derecho indiano hace referencia al conjunto de leyes y políticas que han sido impuestas a los pueblos nativos por los gobiernos y las autoridades coloniales. El derecho indiano presenta tres características. Una de ellas es un derecho fundamental en el principio de la personalidad del derecho. 2, es un derecho que se adapta a las circunstancias locales. 3, es un derecho que se basa en la protección de los derechos humanos. También podemos encontrar fuentes del derecho. Se dice que se constituían por los siguientes: las leyes dictadas especialmente para las Indias, ya sea en la península o bien en las propias Indias. Las costumbres desarrolladas en los municipios españoles, en Indias o costumbres criollas.
las costumbres indígenas que no fueron en contra de la religión católica o de las leyes castellanos o indios. La novísima recopilación del año 1805, la nueva recopilación del año 1567, las leyes del Toro de 1505, el ordenamiento del Alcalá de 1348 y las 7 patas. Le cedo la palabra al compañero César. Bueno, el derecho indiano se corresponde con la denominación particular del estatus jurídico propio de la entonces llamada Indias Occidentales y también de una institución reinante. Estas no tenían perjuicio de su permanencia hasta un tiempo muy avanzado en países emancipados de lo que es la corona española. Quizás uno de los primeros en referirse a este término fue un jurista destacado español que puso sus ojos en los territorios de ultramar, que es don Juan Solórzano de Pereira. ¿Qué tiene que ver el derecho indiano también en lo que es la Revolución Americana? Que es muy importante, que es que la conquista de los territorios americanos y su incorporación en lo que es la corona española requirió de una estructura administrativa legal para lograr un efectivo control sobre el territorio y regularizar las relaciones con los pueblos indígenas. Es sabido que el derecho indiano siguió vigente en América Española después de su independencia. Sin embargo, no hay ningún estudio dedicado a lo que es la permanencia y por qué se prolongó por varias décadas y en muchos campos. Incluso por más de un siglo, diversas razones explican que la historiografía no haya prestado mayor atención a este último capítulo de la historia del derecho indiano. Podemos decir que el derecho indiano es las bases de las leyes que hoy nos rigen en nuestros países, que conforman lo que es América. ¿Qué más podemos decir del derecho indiano? Que el derecho indiano desaparece como derecho vigente y pasa a convertirse en un mero antecedente histórico de un derecho codificado. Por esto nos licita a afirmar que con la entrada en vigor de los nuevos códigos termina la historia del derecho indiano, aunque estos códigos se elaboren sobre la base propia del derecho. Y esto subsista, por tanto, dentro de cada artículo hoy vigente. Muchas gracias, compañeros. Bueno, entonces esa ha sido la intervención de cada uno de los integrantes del grupo número 4. De antemano quedamos muy agradecidos.